Ustedes muy buenas tardes. En el presente sesión vamos a desarrollar el tema de el título preliminar de la Ley General de Minería. Muy bien, entonces, primeramente vamos a destacar que la Ley General de Minería ha sufrido una serie de modificaciones y actualizaciones que han hecho importante de que se emita el texto único ordenado de dicha ley, ello que ha sido aprobado mediante el Decreto Supremo 014-92-EM. Muy bien, entonces, ¿qué entendemos por título preliminar? Para ello podríamos indicar de que se convierte en una parte importante de todo cuerpo legal, ya que en ella se establecen los principios, los criterios básicos sobre los cuales se va a construir todo el cuerpo normativo. Entonces, a partir de ello, podemos advertir de que el título preliminar en todo cuerpo normativo va a cumplir una serie de funciones. Tenemos la primera función, que es la función integradora, que consiste en que a partir del título preliminar, el profesional del derecho, el operador del derecho, lo que va a hacer es integrar aquellos vacíos legislativos que podrían advertirse en el cuerpo normativo. El título preliminar también cumple una función informadora, ya que a partir del título preliminar uno puede, digamos, entender el sentido, digamos, de la norma, ya puede adelantarse, digamos, a la comprensión de toda la norma a partir de la lectura del título preliminar. Una función interpretativa, el título preliminar va a servir para permitir orientar, ¿no? Orientar a conseguir el sentido real del cuerpo normativo. Y uniformizadora, a partir del título preliminar, se va a maximizar de repente el texto constitucional. Recuérdense ustedes que la Constitución establece un conjunto de principios de índole dogmático, estructural, que deben de cumplirse, deben de seguirse a partir de las normas de inferior jerarquía. En ese sentido, el título preliminar va a cumplir esa misma función, va a guiar, digamos, la interpretación del cuerpo normativo a efectos de que se hable de un solo bloque normativo con un sentido único y uniforme, ¿no es cierto? Muy bien, prosigamos. Tenemos el artículo 1 del título preliminar que establece que la presente ley comprende todo lo relativo al aprovechamiento de las sustancias minerales del suelo y del subsuelo del territorio nacional, así como del dominio marítimo. Se exceptúan del ámbito de aplicación de esta ley el petróleo e hidrocarburos análogos, los depósitos de guano, los recursos geotérmicos y las aguas minero-medicinales. Entonces, en este artículo se entiende que se habla del ámbito de aplicación de la ley, sosteniéndose de que la ley va a regular todas las actividades de extracción del mineral, todas las actividades que implican el aprovechamiento de los recursos minerales. Habría que entender por recursos minerales aquel conjunto de sustancias químicas inorgánicas cuyo aprovechamiento va a servir, digamos, para la industria energética, automotriz, etcétera, etcétera. Cumple un papel económico fundamental, pero la ley exceptúa, digamos, de su regulación a al petróleo y a los hidrocarburos, ¿cierto? Que van a tener su propia legislación particular. Entonces, la ley regula la actividad minera, ¿no es cierto? Exceptuando al petróleo y sus derivados, exceptuando también a los recursos geotérmicos y a las aguas minero-medicinales.
Muy bien, el siguiente artículo también consiste en lo siguiente. Todos los recursos minerales pertenecen al Estado, cuya propiedad es inalienable e imprescriptible. Entonces, a partir de este párrafo, podemos entender que la ley se uniformiza con el artículo 66 de nuestra Constitución, en el sentido de que se establece que todos los recursos naturales son patrimonio del Estado, son patrimonio de la nación. No se pueden vender, no se pueden adquirir por el paso del tiempo, son inalienables, no se puede vender, no se puede enajenar, no se puede ceder del derecho, ¿no? Son imprescriptibles, no se puede perder o adquirir por el paso del tiempo, ¿no? El segundo párrafo del título preliminar hace referencia a lo siguiente: el Estado evalúa y preserva los recursos naturales, debiendo para ello desarrollar un sistema de información básica para el fomento de la inversión, norma la actividad minera a nivel nacional y la fiscaliza de acuerdo con el principio básico de simplificación administrativa. Ello quiere decir de que para fomentar la actividad minera, el Estado debe de tener un banco de información, un banco de datos respecto de los yacimientos mineros, respecto de la clase de minerales que existen en esos yacimientos mineros, a efectos de fomentar, digamos, la inversión, ¿no es cierto?, a efectos de tener información centralizada. Ello generalmente se encuentra centralizado en el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Pero también en dicho párrafo podemos encontrar lo siguiente, ¿no? Que el Estado va a regular, va a fiscalizar toda la actividad minera, es decir, en mérito al jus imperium que tiene el Estado y a la obligación que tiene de hacer cumplir las leyes, justamente para garantizar una actividad minera acorde con la ley, acorde con la Constitución, ¿no?, que garantiza el aprovechamiento sostenible. El Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, podrá, lógicamente, realizar los procedimientos de fiscalización a efectos de realizar la supervisión correspondiente y garantizar que la actividad minera se esté desarrollando en cumplimiento con la ley, en cumplimiento con la constitución política, ¿no?, que busca lógicamente asegurar el aprovechamiento sostenible. Muy bien, todo ello dentro de parámetros de simplificación administrativa, es decir, que el Estado debe de generar procedimientos administrativos rápidos, ágiles y eficaces que permitan, digamos, generar certeza del procedimiento, que permitan, digamos, que los administrados, digamos, eh, tengan acceso a ese expediente administrativo, de tal manera que allí, a través de la celeridad, se asegura un procedimiento eficaz que seguramente va a repercutir en la institucionalidad, ¿no es cierto?, de los órganos destinados a supervisar la actividad minera. El tercer párrafo señala lo siguiente: el aprovechamiento de los recursos minerales se realiza a través de la actividad empresarial del Estado y de los particulares mediante el régimen de concesiones. A partir de este párrafo, volvemos a desarrollar el artículo 66 de la Constitución Política, indicando de que está permitido el aprovechamiento de los recursos naturales, de los recursos minerales, bajo el régimen de concesiones. Es decir, aquel particular que quiera, digamos, explotar un yacimiento minero, tendrá que previamente obtener una concesión minera, que va a ser un derecho real que le va a poder permitir, ¿no es cierto?, explotar dicho recurso. Lógicamente, para obtener esa concesión minera, se tiene que cumplir con una serie de requisitos que lo vamos a analizar más adelante,
Muy bien. Luego tenemos el siguiente artículo. El siguiente artículo es el tercero y establece lo siguiente. El Estado protege y promueve la pequeña minería y la minería artesanal, así como la mediana minería y promueve la gran minería. Muy bien. Entonces debemos recalcar que la actividad minera es una actividad que se ha desarrollado en el territorio peruano. Es una actividad histórica, podríamos decirlo así, de tal manera que hay una tradición minera que aún sigue desarrollándose en el territorio peruano y que dicha tradición minera no puede de repente perderse, sino que por el contrario, la Ley General de Minería la promueve y garantiza su existencia, pero también considera que la gran minería debe de promoverse porque también es una actividad económica que va a contribuir al desarrollo del país, de tal manera que la pequeña minería, así como la gran minería, están aseguradas en cuanto a su desarrollo y vigencia por parte de la Ley General de Minería, ¿no? Eh, Muy bien, prosigamos. Luego tenemos el artículo 4 que establece lo siguiente. La concesión minera obliga a su trabajo, obligación que consiste en la inversión para la producción de sustancias minerales. Muy bien, entonces podríamos indicar de que una vez se obtenga una concesión de minería, el titular de esa concesión minera tiene toda la obligación para hacer uso de esa concesión minera y, lógicamente, realizar la explotación del mineral, lo cual va a beneficiar no solamente al particular, sino también al mismo Estado, porque entiéndase de que el Estado peruano busca el aprovechamiento de sus recursos naturales, lo cual va a repercutir en el crecimiento económico. Por eso, el Estado peruano promueve, ¿no es cierto?, la inversión de capitales, la inversión por parte de los particulares, pero vuelvo a decir, dentro de un marco legal que garantice el interés nacional, ¿no? Entonces, a partir de ese enfoque, aquel titular de alguna concesión que haya obtenido dicha concesión está en la obligación de ejecutar dicha concesión, de explotar, de extraer el mineral y de esa manera beneficiar al país en conjunto, ¿no? Entonces, no podría, digamos, eh, eh, no hacerse uso de una concesión minera, lo cual justamente lo prohíbe el artículo 4 del título preliminar. Muy bien, prosigamos. El artículo 5 del título preliminar de la Ley General de Minería establece lo siguiente. La industria minera es de utilidad pública y la promoción de inversiones en su actividad es de interés nacional. Bueno, entonces podríamos indicar lo siguiente, que se asegura, que se reconoce la gran importancia de la actividad minera. Es por eso que a partir de la actividad minera se genera una repercusión interesante, lógicamente, ello va a repercutir en la creación de puestos de trabajo y en toda la maquinaria que empieza a moverse a partir de la actividad minera. Por eso, la ley reconoce que la actividad minera es de utilidad pública, porque a partir de ella se va a desarrollar la economía, a partir de ella se va a crear nuevos puestos de trabajo, a partir de ella se va a generar desarrollo en general en todo el país, ¿no? Por eso es de utilidad pública. Y la promoción de inversiones en su actividad es de interés nacional. Ello quiere decir de que es de interés nacional que el Estado promueva la inversión de capitales en la actividad minera, que los particulares inviertan, digamos, en la obtención de una concesión minera y que a su vez desarrollen la actividad sobre esa base a efectos de seguir generando riqueza para el Perú, pero volvemos a decir, dentro de un marco legal, dentro del respeto al derecho constitucional, ¿no?
Muy bien, luego tenemos el artículo 6, que establece lo siguiente. Son actividades de la industria minera las siguientes: el cateo, prospección, exploración, explotación, labor general, beneficio, comercialización y transporte minero. La calificación de las actividades mineras corresponde al Estado. El Estado o los particulares, para ejercer las actividades antes señaladas, deberán dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente ley. Muy bien, entonces debemos de tener en cuenta que la ley en forma taxativa ya establece actividades dentro de la minería, estableciendo el cateo, la prospección, que van a significar, digamos, aquellas actividades que se caracterizan por la búsqueda de yacimientos minerales, ¿no? El cateo desde una dimensión artesanal, mientras que en la prospección ya se aplica tecnología, se aplica la ciencia, lógicamente, para encontrar yacimientos minerales. Luego tenemos la exploración. La exploración requiere, lógicamente, de una concesión minera y ya consiste en el estudio de los minerales que se encuentran en el yacimiento minero, el estudio de los minerales, la calidad, la pureza, la cantidad, etcétera, etcétera. En cuanto a la explotación, ya podemos entender de que la explotación, como su propio nombre lo indica, ya es la extracción del mineral. La labor general está referida a aquellas actividades auxiliares a la minería que son necesarias para sobrellevar la actividad minera, ¿no? Entonces, si estamos dentro de una mina, lógicamente aquí se va a requerir de actividades auxiliares, ¿no? Los trabajadores dentro de una mina requieren, por ejemplo, requieren de alimentación, de suministros. Entonces, habrá que realizar actividades auxiliares para abastecer en cuanto a la alimentación, en cuanto a la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tenemos la actividad del beneficio. Y el beneficio es aquella actividad que se caracteriza por, digamos, eh, separar el mineral de otras sustancias, digamos, ajenas, ¿no? Es decir, darle pureza al mineral extraído. Para ello, se tiene una serie de procedimientos físico-químicos que van a servir para hacer más puro el mineral extraído, ¿no? Luego tenemos la comercialización, ¿no? Entonces, consiste ya, una vez obtenido el mineral, una vez beneficiado y refinado, este tendrá que tener un destino. Su destino es la venta, ¿no? Habrá que distribuirlo. Lógicamente, a partir de eso, obtener una retribución económica que garantice toda esa actividad minera. Finalmente, tenemos el transporte minero, que va a consistir en el transporte del mineral desde la explotación del mineral, lógicamente, hasta su destino, que podría ser de repente un destino foráneo, exterior a los límites peruanos, ¿no? Muy bien. Cabe destacar que la actividad minera, la calificación como actividad minera, es propia del Estado peruano a través del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Quien se encarga de calificar, categorizar a una actividad como minera. Para ello, el Estado peruano tiene un atributo, el de otorgar las famosas concesiones mineras para que el particular pueda aprovechar a través de la explotación los minerales, siempre y cuando se respete la constitución, la ley, y que la explotación sea sostenible. Finalmente tenemos el artículo 7, que señala lo siguiente: el ejercicio de la actividad minera, excepto el cateo, la prospección y la comercialización, se realiza exclusivamente bajo el sistema de concesiones al que se accede bajo procedimientos que son de orden público. Las concesiones se otorgan tanto para la acción empresarial del Estado cuanto de los particulares sin distinción ni privilegio alguno. Entonces, quiere decir que todas las actividades mineras requieren de concesión por parte del Estado, a excepto
de tres actividades: el cateo, la prospección y la comercialización. En este caso, no se requiere de la autorización ni la concesión por parte del Estado, ¿no? Y que la obtención de la concesión minera para las siguientes actividades deberá de obedecer todo un trámite, ¿no es cierto?, que deberá de realizarse ante el Ministerio de Energía y Minas, que en representación del Estado, lógicamente, es el único que está facultado para calificar una actividad como minera o no. Muy bien, también hace referencia a dicho artículo al grado, digamos, de horizontalidad que debe de existir eh, entre los particulares y las empresas del Estado. O sea, ambos deben de tener las mismas oportunidades para ingresar, digamos, a la actividad minera, ¿no? Ello dentro de un marco de transparencia, dentro de un marco legal que asegure la igualdad de oportunidades, que asegure y promueva la inversión, ¿no es cierto?, de grandes capitales en la actividad minera. Muy bien, eso sería a grandes rasgos el título preliminar de la Ley General de Minerales, y estaremos desarrollando el siguiente tema en las próximas sesiones. Muchas gracias y hasta luego.